Enseguida vamos a abordar este asunto, enseguida vamos a escuchar a Ayuso, pero claro, yo me estaba planteando, Pablo, el Partido Popular, pero sin las siglas, será, es decir, que lo que faltaba son las siglas, porque, mira, yo he contabilizado las principales caras, Tellado, Feijóo, Aznar, Ayuso, Almeida, Rajoy, o sea, el que iba ya sabía, ¿no?, que aquello, claro, pues, hombre, sería concentración, pero que tenía pinta de mitin. Y claro, recordaba esos momentos electorales en los que, por ejemplo, en Galicia, cuando el Partido Popular gallego pensó que lo que le sucedía al PP nacional le venía mal, invitaba a las caras, pero quitaba las siglas de la campaña electoral. Sí, eso es verdad que ocurre muchas veces cuando tú, digámoslo así, que tú tienes dos elementos, ¿no? Peso de sigla o peso de marca y peso de candidato. Y esto, dependiendo de cuál sea el contexto, te interesa promocionarlo o no. Siempre hay una especie de regla general, que es que cuando el ciclo es adverso para las siglas de un partido, se prioriza al candidato normalmente más cercano, más popular. En el contexto de lo que le ocurre ahora al Partido Popular, hay a mi juicio, un problema doble, ¿no? Que es que el primer problema es que el desgaste del gobierno no es suficiente para que el Partido Popular mejore en las encuestas. No lo estamos viendo. En general estamos viendo que la capitalización del desencanto, con un ensanchamiento del bloque a la derecha, tiene sobre todo su cauce en Vox y no tanto el PP. Pero hay una cuestión que también me parece muy interesante, que es que el propio liderazgo del Partido Popular entre los votantes del PP, el de Núñez Feijóo, también se ha ido desgastando paulatinamente. Y tengo aquí unos datos que he recogido de la comparativa julio-noviembre, para que veamos un poco el cambio, que es que mientras que el votante del Partido Popular en un 42% quería que el próximo presidente del gobierno sea Núñez Feijóo, ahora ha caído al 37%. Y una cosa que muchas veces se emplea como tándem aquí, y luego si queréis lo discutimos algo más, es el contrapunto a Ayuso, ¿no? Sería un poco el otro juego, ¿no? Pues fijaos, entre los votantes del Partido Popular, Ayuso ha pasado de ser preferida un 18% a un 10%. Es decir, el desgaste, este juego de tándem, este juego de explotar las diferencias, que la izquierda lo emplea continuamente también para erosionar el liderazgo de Núñez Feijóo, está tendiendo a hacerle retroceder a los dos. Por lo tanto, yo creo que parte del problema que tiene ahora mismo el Partido Popular es que el propio liderazgo de Núñez Feijóo, además por cuestiones también internas, muchas veces no termina de proyectarse con intensidad a los votantes. Hablamos, por ejemplo, del tema de la moción de censura. Es verdad, no tiene los números, los va a perder, pero también sabemos que a veces se puede perder ganando en un debate parlamentario. Es decir, que luego el énfasis dependería de cómo tú desarrolles ese debate, porque perderse se puede perder y luego que tú salgas proyectado como un candidato, digamos así, presidenciable. Esto de momento no lo estamos viendo y yo creo que eso es lo que también explica un poco la frustración del Partido Popular. Sabe que el bloque se está ensanchando, sabe que está cerca de poder acercarse, de llegar a la Moncloa, pero al mismo tiempo, por desgracia para ellos, no terminan de ser los que capitalizan el desencanto y lo hace más una opción a su derecha como es Vox. Bueno, el Partido Popular regresaba a las calles 5 meses después. Para ellos, Elena, ha sido un auténtico éxito la concentración de ayer. Sí, satisfacción total en Génova, hablan de exitazo, de respuesta masiva y presumen de haber logrado concentrar a 80.000 personas pese a hacerlo con solo 2 días de antelación en pleno Black Friday y a pesar del frío. Así que mantendrán viva esta vía de las movilizaciones en la calle mientras exigen elecciones y lo combinan también en el PP, lo hemos visto estos días, con presionar a los socios de Sánchez para que le dejen caer tras las últimas encarcelaciones de quienes lo encumbraron. Tienen claro los populares que ahora no les dan los votos para una moción de censura, pero creen que la cosa cambiaría si el PSOE fuera procesado por financiación irregular en la Audiencia Nacional, porque esa ha sido la línea roja de los socios del Gobierno. Así que apuntan ya en ese caso a una moción de censura instrumental, algo que ven más viable y que al menos serviría para retratar a los socios que echaron. Es que yo viendo la fotografía que queda, ¿no?, con Feijóo, con Aznar, con Ayuso, con Rajoy, con Tellado. El que no estuvo es Moreno Bonilla, ¿no, Aida? Moreno Bonilla ayer no estuvo, por lo que sea. Por lo que sea. Que luego hablaremos del debate de si hay que presentar la moción o no, el debate que mantiene dentro del Partido Popular. Pero ayer Moreno Bonilla en Madrid no estuvo. No sabemos muy bien por qué. Igual tenía algo que hacer. Lo que sí fue llamativo es que el acto es eso, terminó con todas las personas que acabas de mencionar en el escenario escuchando el himno de España. Quiero decir que al final de
de verdad que es que gráficamente era un mitin del PP. Yo me estaba acordando antes cuando hablabas de la campaña del Partido Popular en Galicia, que era la campaña de Feijóo en Galicia. Feijóo era su nombre. Lo que ponían en la trilera era su nombre, un dibujito de Galicia, lo estaba volviendo a recordar, efectivamente. Me acuerdo que había sido muy comentado de aquellas, porque él sabía que allí su nombre tenía muchísima más fuerza que las siglas del partido. O sea, Feijóo era Feijóo, no era el Partido Popular, era Alberto Núñez Feijóo. Ahora creo que no está ahí, sinceramente. Me parecía muy interesante el análisis que hacía antes Pablo Simón sobre los liderazgos dentro del PP, porque al final si lo que está haciendo es, si Ayuso tampoco gana, es decir, si en esa partida entre Feijóo y Ayuso no gana ninguno de los dos, deberían empezar a pensar que a lo mejor tienen que ir por otros derroteros. Yo lo que echo de menos de verdad del PP son alternativas. Estamos viendo una oposición, concretamente al Partido Popular, que efectivamente da cuenta de lo gravísimo, y yo no le quito ningún ápice de gravedad, porque creo que ver a Ábalos entrando en la cárcel en prisión provisional es una imagen muy dura para el partido y para el gobierno, pero veo a un Partido Popular que hasta ahora lo único que ha aportado son insultos, descalificaciones, insinuaciones de que el presidente del gobierno es un criminal y un corrupto. De acuerdo, ustedes quieren gobernar, ¿qué ofrecen? ¿Qué me ofrecen ustedes? Si ustedes están planteando como alternativa, ¿qué me ofrecen? Y luego es lo que digo, que yo creo que al final la política es diálogo, no estoy viendo diálogo. Yo ahí sí que no coincido contigo, Ana, cuando dices que no crees que ellos busquen un acuerdo con Junts o con el PNV. Yo creo que, vamos, mañana se tiraban de cabeza. Si Junts les dice, os apoyamos una moción, vamos, Feijóo les pone una alfombra roja. Es precisamente lo que quiere. Lo que pasa es que como ve que no lo consigue, de hecho decía Rufián el viernes con razón, ponía Rufián en Twitter, bueno, el nuevo X, de Puigdemont a prisión a Puigdemont apóyame la moción. Claro, es un poco incoherente pasar de nos manifestamos contra la amnistía y este hombre es un criminal a, oigan, arrimen el hombro que tenemos que sacar a este señor del gobierno. Yo creo que es una postura incoherente. Y luego está lo de Isabel Díaz Ayuso. Juzguen ustedes mismos, dijo esto. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira, porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez, el que no pactaría con ellos. Lo dijo. Dani lo dijo. Claro que lo dijo, y además de que, bueno, es una brocha gorda impresionante, ¿no? Podríamos entrar a explicar qué es EH Bildu y que es una coalición de partidos, que la mayoría de esos partidos han condenado la violencia, incluso algunos han sido presididos, pero es que nada de esto importa, porque tardo yo más en explicar esto que, evidentemente, Ayuso en propagar una falsedad. A mí lo que me llama la atención es que lo dijo delante de Aznar. Es decir, Aznar estaba allí, ¿no? Aznar, que fue el de la democracia sabrá ser generosa. Aznar, que negoció con ETA, como los demás presidentes del gobierno. Aznar, el que les llamó Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Es que la izquierda abertzale en este momento está haciendo exactamente lo que el gran referente y padrino de Isabel Díaz Ayuso les pidió que hiciera. Dejen ustedes las armas, dejen ustedes la violencia de asesinar a personas, evidentemente inocentes, hagan ustedes política. Y es exactamente lo que están haciendo. Entonces, decir, ETA va a asaltar Navarra y Euskadi porque un partido legal, según la legislación, por cierto, vigente desde la época del presidente Aznar, con una ley de partidos, puedan en algún momento ganar unas elecciones pues para gestionar la vida corriente de los ciudadanos con el apoyo democrático de un parlamento, esto es absolutamente antipolítico. Pero bueno, hay quien puede defenderlo, pero que lo defiendas delante de Aznar, cuya promesa democrática, dejen ustedes la violencia, hagan ustedes política, se está cumpliendo en estos momentos, a mí me llama mucho la atención, y yo creo que es lo que de alguna manera desacredita este mensaje de tanta hipérbole, ¿no? Es decir, la avaricia rompe el saco, lo mejor es enemigo de lo bueno. El Partido Popular ahora tiene muchísimas cosas de cara, entre ellas un gobierno débil, sin apoyos en el Parlamento y con casos de corrupción en los segundos niveles,
del partido. Por cierto, no en el primero, esto de que Sánchez va a ir a la cárcel. Después hablamos de respetar a los tribunales, de no dictar de sentencias, de no tratar de ejercer ninguna influencia. Yo que sepa, Sánchez no está en este momento en ningún tipo de caso judicial, ¿no? Pero la exageración y la hipérbole del propio Partido Popular puede jugar en su contra, porque puede no resultar creíble y denotar, pues bueno, una lógica y comprensible ambición por el poder, pero quizás también una cierta ansiedad y desesperación. Que no sé, Pablo, hasta qué punto era un grito desesperado de Ayuso para ver si le oían los de Vox que se estaban manifestando en Ferrar para decirle, vengan ustedes, si yo soy igual que ustedes. A ver, yo creo que es importante recordar que cuando los partidos de derecha y sobre todo el Partido Popular recurre a menciones a ETA o al tema territorial, lo hace porque sabe que es un elemento que moviliza a su electorado y lo cohesiona. Es decir, hay que verlo siempre desde esa perspectiva, porque es irrelevante el impacto que pueda tener sobre electorados moderados, etcétera, y yo creo que hay que leerlo siempre en la clave de esa competición. En cualquier caso, yo sí quería abundar un poco en el dato que antes presentaba del desgaste progresivo de la propia figura de Díaz Ayuso. Y lo señalo al menos por dos razones. La primera, porque una hiperreacción continua, una hiperexposición como la que ella tiene, le genera también un rédito negativo. Hay un momento en el que uno comienza ya a ser excesivo en términos de la proyección que tiene y que obedece, yo creo, al segundo factor clave. Y es que, como antes estabais comentando, si la marca Vox está creciendo en todas partes, eso implica que también está amenazando la hegemonía de Díaz Ayuso en su mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. No el bloque de la derecha, que desde luego demuestra solidez en esta comunidad, sino el hecho de que ella también sabe que al menos hasta la fecha había dado con la clave para desactivar a un Vox que estaba más débil comparativamente en la comunidad que en otros territorios. Pero el problema es que en la Comunidad de Madrid, y esto es el gran problema probablemente que tenemos todos los españoles, no hay política de la Comunidad de Madrid y España no tiene política sin la Comunidad de Madrid. Es decir, parece que la política madrileña es la política española y viceversa. Esto hace necesariamente que haya una contaminación continua del elemento nacional con el elemento autonómico y viceversa. Y yo creo que Ayuso empieza a ser consciente efectivamente de que ahí sufre cierto desgaste. Insisto, no para amenazar su posición en la comunidad, sino para poder terminar haciéndola dependiente otra vez de Vox. Y yo creo que eso es lo que explica también esta hiperreacción en el mensaje, sabiendo que así activa y moviliza a los suyos. Yo no sé si así se moviliza a los suyos, quiero decir, porque cuando uno altera la realidad de una forma, digamos, tan burda como la declaración que hemos visto, todo el mundo conocemos a votantes del Partido Popular, Pablo, que dicen, oiga, por favor, es que además, ¿dónde va usted? Es que, vamos, no hay que tratar a los propios votantes de forma poco inteligente. Saben los votantes del Partido Popular qué es lo que sucedió. Y aparte de todo, para mí es especialmente irritante una cuestión. Es decir, si algo que sabemos todos, es que ETA fue derrotada. Que ETA se rindió. Y se rindió gracias a todos los gobiernos democráticos, gracias a la policía, a la Guardia Civil, a los servicios de inteligencia, a los jueces y fiscales y también, en alguna parte, la última parte ya muy larga, colaboración internacional. Y eso es lo que ocurrió. Lo que no sé es cómo podemos seguir hablando de ETA como si ETA existe. ETA no existe y ETA fue derrotada. Independientemente de que hay algunos que todavía no han terminado de hacer el recorrido ese de, sí, efectivamente nos equivocamos, pero ETA fue derrotada en 2011. Se rindió, sin que los españoles, sin que el Estado concediese ni una sola concesión a estos individuos de las pistolas, ni una sola. Y por lo tanto, que haya un partido como Bildu, naturalmente que hay un partido como Bildu, exactamente que hay un partido como Esquerra Republicana, exactamente como hay partidos independentistas, porque en España pensar diferente no es delito, afortunadamente. ¿Hasta qué punto hay debate interno dentro del Partido Popular para que Feijóo presente esa moción de censura? Quiero decir, porque en cuanto a la presente, oye, si sale adelante, es una moción instrumental, decían, se convocan elecciones. Si no sale adelante, se la juega. ¿Hasta qué punto existe este debate dentro del Partido Popular, Dani? Bueno, pues dentro del debate, dentro del Partido Popular, el debate está porque hay quien cree que el Parlamento tiene que servir, pues, bueno, como una caja de resonancia de la oposición más dura y que también sirva para retratar a Vox. En el pasado Vox tampoco ha tenido ningún problema en apoyar ese tipo de mociones y lo que dice Feijóo es, oye, cuidado,
que esto tiene un arma de doble filo. El otro día lo decía ante los empresarios catalanes, ¿no? Un mensaje claramente destinado, lo decía, ¿no? Me faltan votos como de los suyos, ¿no? Llegó a decir, ¿no? Es decir, yo creo que Feijóo es perfectamente consciente de que en un debate a cara de perro con Sánchez en una moción de censura puede salir bastante trasquilado, ¿no? Entonces, por eso tenemos este tipo de iniciativas, ¿no? Lo de las siglas, claro, si lo que pretendía es un movimiento de apoyo transversal dentro de la sociedad española, yo creo que eso no lo ha conseguido. Las transferencias entre bloques son muy limitadas, están muy alejados, hay muy poco espacio en el centro, ¿no? La batalla puede ser más en las próximas elecciones por la movilización, por arrastrar a gente de casa a las urnas, que por convencer a votantes del PSOE que voten al PP o viceversa, ¿no? Fue un mitin del PP, lo vimos, ¿no? Se necesita un mensaje diferente si lo que quiere ser es transversal, decir, aquí está España, no solo está la derecha. Si lo que pretendía, y antes lo apuntaba Ana, es recuperar espacio frente a Vox, bueno, es una estrategia diferente, ¿no? Es decir, no voy a poner banderas del PP a ver si recupero a votantes o un caudal de simpatía de Vox. Yo también tengo mis dudas de que eso lo vaya a conseguir, porque la tendencia de Vox de momento es sostenida y al alza, ¿no? Es que el gran problema en este momento del Partido Popular es Vox. No es el bloque de la derecha. El gran problema del Partido Popular se llama Vox. Y es una relación que todavía no ha sabido definirla. Es decir, el Partido Popular sabe que si quiere contar con algún otro partido que no sea que tal, no puede contar con Vox, porque Vox les cierra la llave. Ahí se puede dar un momento curioso, y es que que PP y Vox sumen, y entonces ahí ¿qué hace el PSOE? Si va a permitir que Vox tenga esa influencia, o en cambio va a permitir una gobernabilidad del Partido Popular como primer partido, como partido que haya ganado las elecciones. Yo creo que va a tener puede ser interesante lo que ocurra en Extremadura. A mí me parece que puede ser interesante. Si María Guardiola es capaz de tener un resultado contundente en Extremadura, las relaciones con Vox probablemente se definan mucho más. ¿Contundente quieres decir mayoría absoluta, Pablo? O muy cercana. Si tú ya no está tan lejos, ¿eh? Sí, Que en el escenario actual ya no está tan lejos. Lo que pasa es que empató a escaños con el PSOE, que el PSOE ahora mismo yo creo que aspira... El PSOE se derrumba. Claro. El PSOE se derrumba y entonces en ese escenario, con una María Guardiola muy cerca de la mayoría absoluta después del paso que ha dado, la relación general con Vox puede cambiar de forma notable. Claro, para ese punto, Pablo, hay que esperar un mes. Sí. Y mientras tanto, el Partido Popular, claro, se dirime entre presentar una moción de censura para la que no tiene apoyos y, por otro lado, seguir acumulando frustración, como ya sucedió en las protestas de la gente, como la que vimos ayer contra la amnistía. Es lo mismo. Sí, y yo creo que lo que planteaba Ana tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, bueno, ese instrumento lo tiene, a lo mejor le interesa guardarlo para más adelante, cuando estemos más próximos a final de año, a final de curso político me refiero, tal vez más cerca de las andaluzas, o cuando haya emergido algún nuevo escándalo que pueda permitir apuntalar todavía más el que, aunque no tenga éxito, por ejemplo, Junts se abstenga y por lo tanto se refleje de manera clara que no existe mayoría. Eso tendremos que ver qué es lo que ocurre, pero es cierto que ahora entramos ya en el ciclo electoral. Yo también sería un poco cauto a la hora de extrapolar dinámicas regionales y autonómicas al conjunto del Estado, porque los candidatos en el nivel autonómico juegan un papel importante. El contexto de las extremeñas, primera vez que celebran unas elecciones en Extremadura separadas del ciclo general, y por lo tanto eso también generará sus propias dinámicas. Popularidad de los propios candidatos sobre el terreno muy diferente, con una derecha que desde luego ve el bloque ensancharse frente a una izquierda que claramente no funciona ahí. Por lo tanto, tenemos que ser cautos, pero sí que es verdad que la señal, a mi juicio, tiene más que ver con cómo se quería que comenzase el ciclo, en términos de victoria o no de un bloque o de otro, más que la propia relación interna, porque yo creo que Vox, en cualquier caso, tiene muy claro que no quiere bloquear ningún gobierno del Partido Popular, que lo que quiere hacer, y lo hemos visto en las negociaciones de la Comunidad Valenciana, es darse mus, es decir, ellos ya son conscientes de que el desgaste del Partido Popular puede continuar solo, ellos capitalizan el descontento, no se van a implicar en la gobernabilidad, y a quien más bien están mirando es Andalucía, creo yo.
Porque Andalucía es un escenario muy diferente, es la comunidad autónoma más poblada, ahí es donde hay muchos escaños en juego y hay una relación entre Vox y el Partido Popular que no es tan fluida como en otros territorios. Porque claro, tú tienes a un varón que claramente ha querido colocarse en una posición transversal para traerse ese 15-20% de votantes que venían del PSOE, pero que a la marca Moreno Bonilla la votan con tal de que Vox no tenga ese impacto y que sabe ahí que si Vox entra le hace la quiebra. Y ojo, la izquierda también lo sabe. Es decir, el Partido Socialista también es consciente de que si luego Moreno Bonilla depende en el contexto andaluz de Vox, es algo que para activar a tu votante y para ensuciar esa visión de moderado también te viene bien, porque lo que va a implicar es que Moreno Bonilla va a tener que hacer renuncias. Y la pregunta es ¿cuáles? Hablábamos del calendario judicial y me parece muy interesante, Pablo, el calendario judicial que tenemos por delante, ¿no? Porque tenemos el caso de supuesta corrupción que afectaría a Ábalos, a Koldo García y a Cerdán, ese por un lado. Sí. El caso de supuesta corrupción que afectaría a la excúpula del Partido Popular en Almería, que ahora mismo está en investigación, con registros en ciernes, pero en una investigación que se remonta al año 2017. Y por otro lado, lo que también tenemos previsto dentro del calendario judicial en breve espacio de tiempo es la supuesta caja B del Partido Popular de Madrid y la operación Kitchen en primavera. Es decir, que el calendario judicial aquí, ayudar, no ayuda a nadie. No ayuda a nadie y por eso Vox, entre otras cosas, se queda quieto, no le interesa gobernar y sigue engordando. En mi opinión, con una cortedad de miras por parte del Partido Popular y del Partido Socialista realmente llamativa. Realmente ellos están jugando a asesinarse cuando en realidad que a quien están engordando es a un tercero y además a un tercero que no es precisamente, neutro para nadie. Creo que además hay una cosa que es muy interesante, porque Pablo decía que es verdad que los candidatos autonómicos tienen mucho peso, pero fijaros que los candidatos autonómicos de Vox no tienen ninguno, es decir, da igual cómo se llamen, es una marca nacional y les importa un bledo. Ahí se puede llamar, no sé, es que da igual quién sea, es extraordinario, ¿no? Por lo tanto, estamos en unas dinámicas muy, muy extrañas y el calendario judicial va a ser también duro para el Partido Popular. Hombre, queda también lo del hermano del juicio del hermano de Pedro Sánchez, que va a ser en lo personal más que quizá en lo político, pero en lo personal va a ser muy duro para el presidente del gobierno. Más la investigación de peinados sobre Begoña Gómez. Sí, pero esa, fíjate, ahí quizá yo creo que ya tenga menos influencia porque la propia personalidad del juez Peinado pues creo que rebaja mucho los grados de este asunto, ¿no? Por decirlo suavemente. Pero en cambio, en el caso de la Diputación de Badajoz, de lo ocurrido en la Diputación de Badajoz, sí que es nuclear. Sí que me parece que le puede afectar a él personalmente y dentro